Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que usted esté viendo y conectado con con esta plataforma de YouTube, en este canal de Aló Padrecito. Algunas personas en las redes me mandan unos mensajes, algunas, no todas, fuertes, vulgares, a veces en tonos casi que amenazantes, pero bueno, no se puede esperar más viendo los contenidos de los mensajes. Pero hay un mensaje central de todas esas cosas. Me dicen, si usted es cura, dedíquese a celebrar misa y a rezar, no se meta en política. Y viene a la memoria historias de vida que he escuchado desde que estaba pequeño, de los mayores que les tocó vivir la época de la violencia política. Pero también he leído y estudiando desde mis clases de historia patria con el inolvidable profesor en primaria, Óscar Castrillón, un intelectual de mi pueblo, además de ser maestro, un intelectual y un ser valiosísimo, que me daba clases de historia en segundo de primaria en la escuela Eustaquio Palacios. Y él nos contaba, nos narraba los sucesos llamados en aquel momento de la colonización española, que no fue ninguna colonización, sino una invasión. Y siempre nos mostraban la imagen de un proceso de civilización, como si aquí no hubiese habido civilización en América, que nos venía desde la España, pero con una particularidad. Venían los delincuentes que salían de las cárceles de Valladolid, de Sevilla y de Madrid, que le fueron entregados a Cristóbal Colón por parte de la reina Isabel para que vinieran a explorar mar adentro y vinieran también como depositarios de una tradición de fe en la corona española, vinieran la espada y la cruz. Y con la espada y la cruz entraron a América, se nos llevaron el oro, la plata, se nos llevaron nuestras riquezas, dizque venían a traer una cultura y nos asesinaron una cultura hermosa que había aquí, la cultura de nuestros pueblos ancestrales. Y llegó la evangelización así. Entonces los curas le decían a nuestros indígenas, les hablaban del Dios de los cristianos, pero con un Dios de temor, que debía ser obediente al rey y a la reina, a la corona española. Y ese proceso dio inicio a lo que se llamó o se llama la evangelización. La evangelización en América, y me van a perdonar los curas y obispos que escuchen esto de mi iglesia o de las demás iglesias que sean, fue un caos total. No fue una evangelización, sino una perversa evangelización, que lo que produjo fue un síntoma de repudio de los pueblos ancestrales hacia el regalo del mensaje de Jesús, que entre otras cosas correspondía también a un momento histórico donde se evangelizaba con el miedo, aún con la tortura de la llamada Inquisición.
Pero bueno, la cosa se quedó así. Y se cogió el resabio de una iglesia que se fue construyendo en el continente al servicio del poder. ¿Sí? Eso que le decían a los pueblos ancestrales, de que había que tener que la obediencia al rey, a la reina, a la corona, al virrey, ¿sí? Eso que le decían era por el lado que hoy conocemos desde el punto de vista ideológico de derecha. Y tuvimos aquí a Caballero y Góngora, arzobispo de Bogotá y virrey de la corona, traidor a las causas libertarias, engañó y estafó a los comuneros, los empendejó, ¿sí? Y esa ha sido una técnica que aún se siguió en práctica hasta llegar al momento que les hablaba hace un rato, el momento de la violencia política, donde la iglesia era de parte de un partido tradicional que todavía subsiste, ¿sí? Donde los curas predicaban, incluso con un término usado por el obispo Monseñor Miguel Ángel Builes, y también usado unos años muy atrás de Builes por uno que apareció siendo santo ahora, que no era colombiano, era un religioso español que fue nombrado obispo de Pasto, y que en Pasto, en esos momentos del cruce de la revolución bolchevique y de los procesos de cercanía a la modernidad y de toda esa visión comunista, también decía que el liberalismo era ateo y era comunista. Y llegó a decir también, y estoy hablando del famoso, entre comillas, San Ezequiel Moreno, que decía también que matar liberales no era pecado, como tampoco era pecado matar indígenas, como tampoco era pecado, sí, poner a arder en las hogueras a las adivinas, a las hechiceras o simplemente a los médicos de las comunidades indígenas. Entonces, todo eso llevó a que se persistiera hasta la mitad del siglo XX, cuando apareció un fenómeno muy parecido a uno que gobernó aquí 8 años, que dejó 4.602 muertos y que utiliza esa misma metodología de violencia y de castración mental, apoyado por medios de comunicación, que ahora los vemos, ¿sí? Insistieron con Builes a la cabeza como un obispo godo, que ahora dice que lo quieren hacer santo, ¿sí? Dios mío, de todo podemos ver en la viña del Señor. Entonces, ese tipo de personajes, con un episcopado de esa época, hablo de la Iglesia Católica Romana, con un episcopado de esa época, con un angelicanismo también, principios de esa época, aliado con los regímenes hasta el día de hoy. Entonces, era decir simplemente cosas contrarias, y hasta hoy lo vemos. Por aquí en la diócesis de Cartago hay curas que le están diciendo al pueblo de Dios que hay que votar por ciertos candidatos para evitar más el comunismo, ¿no? Eso dicen algunos curas por acá. Por supuesto que entiendo que esa no es el mensaje de la conferencia episcopal, pero que los hay, y que amedrantan a la gente, y le dicen que ojo con el comunismo, pero que se quedaron callados cuando se hablaban de las masacres y cuando se habla de la corrupción y todo. Pues bien, a mí me dicen que yo no debo hablar de eso, pero nunca le dicen a los otros que no hablen de eso. Es permitido hablar en favor de bandidos políticos de este país, de ladrones de los municipios, de los departamentos y de la nación, de grandes empresarios e industriales que financian minutos con Dios
por Dios, que se vende la fe, que se negocia la fe con los poderes económicos, que se lleva un clero llamado castrense a bendecir en los batallones y en las instituciones de policía las armas con las cuales asesinan al pueblo. Eso no es meterse en política. Sí, eso no, eso es lícito. Pues bien, de una vez este mensaje es para decirles que Jesús fue un hombre radical en política, si entendemos bien la política. Jesús se enfrentó a las estructuras religioso-políticas de su tiempo, porque en el judaísmo primitivo de Jesús estaban las tendencias políticas, ¿sí? Los grandes poderes políticos de su tiempo eran poderes religiosos. Y así fue. Constantino, por ejemplo, en el año 320 y pico, en el concilio de Nicea, se nos tiró el cristianismo. ¿Sí? Por eso se dividió el cristianismo. Alguien dice por allí, es que la iglesia verdadera es la iglesia católica. No, también es la ortodoxa. Y también es esa iglesia que habla de Cristo. No hay primacía, mientras que se esté en la línea del evangelio de Jesús. ¿Sí? Entonces, hemos encontrado que se hace legítimo anunciar a Jesús. ¿Por qué? Hay un pasaje del Evangelio que a mí me ha cuestionado muchísimo y que lo comento con algunas personas. Cuando Herodes, para darle a su estímulo, a su ego y a su poder, mandó a decapitar a Juan Bautista, que Juan Bautista le hablaba duro a Herodes, le hablaba a lo castrochavista, a lo comunista. Juan Bautista increpaba a Herodes. Herodes se lo entregó a su hija, a su mujer, a la mujer, en una bandeja de plata a su cabeza, para estimular esa acción. Pero luego, cuando apareció Jesús predicando, recién venido del desierto, a Herodes le entró pánico. Se mataron unos miles de niños en la época de este hombre y ahora aparece el tal Mesías. Vaya y me le preguntan si él es Juan Bautista que resucitó, porque le tenía pavor. Todos estos bandidos políticos le tienen pavor a la figura de Jesús. Es hipócritamente que van a las misas, que tienen sus capillas y sus santuarios, y eso van a misa, comulgan en pecado, eso no importa. Sí, pues claro, si no son de Dios, el diablo también comulga. Y algo simpático, fueron y le preguntaron a Jesús, vea, Señor, Herodes manda a preguntar si usted es Juan Bautista o si es el Mesías. Entonces él manda a preguntar a ver qué le dice usted. Y le responde Jesús, vaya, dígale a ese zorro. No digo aquí la palabra porque me censuran el canal. Eso significa otra cosa en Colombia. Honorable parlamentario, HP. Vaya, dígale a ese zorro lo que están viendo. Los ciegos ven. Los mudos hablan. Los sordos oyen. Los paralíticos caminan. Y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Sí, Señor. Pero miren, los ciegos ven. Hay que ver, pueblo ciego colombiano. Hay que oír, ¿sí? Y con el ver hay que leer, ¿no? Porque un pueblo cuando no estudia y no lee, cuando no escucha, cuando no habla y cuando no camina, es un pueblo muerto y llamado al desastre. Y lo trató de zorro, rebelde. Ustedes se acuerdan también cuando criticó a los fariseos, viven rezando, pegados en las iglesias, calentando nalga en las sillas y en las bancas de las iglesias, hipócritas, que dicen que yo no soy como ese publicano que está por allá atrás, que se queda atrás oyendo misa. No, y una iglesia, una estructura de hipocresía. Entonces hemos hecho una mala evangelización. Jesús
les dijo, hipócritas, le montan ustedes también a la gente cargas encima y ustedes no se miran. ¿Sí? Porque le recriminaban, porque comían espigas el día sábado, porque no se quedaban quietos los sábados, porque curaba enfermos los sábados. Y dijo otra cosa peor, por Dios, de puro guerrillero. Yo he venido a prender fuego a la tierra y quiero que arda. Están pensando que he venido a traer la paz a la tierra, se equivocan. He venido a traer guerra. De ahora en adelante el padre estará contra el hijo contra el padre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Eso es. Jesús cuestionó todo, cuestionó los negocios de los templos. Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Por eso yo le tengo mucho miedo del juicio. Lo que nos va a pasar a los curas, a las monjitas, a los obispos, ¿sí? A los diáconos, que negocian, que venden la fe, ¿sí? Y que le meten cuentos a la gente. Es que si usted no ofrenda para la misa no es válida. Y yo siempre le digo a la gente, pues váyase a la misa. Y cuando el sacerdote mencione las intenciones, usted dígale, Señor, yo ofrezco esta Eucaristía por el eterno descanso, por la tal necesidad. Y confieses ese día para que comulgue en la Eucaristía. No se ponga a pagar misas, no alcahuete los negocios. Que es que con qué nos sostenemos en la iglesia. Ave María, por Dios, la gente es generosa cuando no le imponen tarifas, cuando no venden. Y Jesús entró al templo e incluso les desbarató lo que hoy serían las ventas de velones, de medallas, de cristos, de crucifijos, de vírgenes y de toda esta cosa. Los negocios de la fe. Jesús hablaba claro. Jesús se metía en política. Den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo me imagino a Jesús llegando hoy en día aquí a Colombia. Yo me imagino a esos partidos malditos de derecha, porque hay que decirles malditos, porque han hecho todo el daño que quieras, en la plaza de Bolívar pidiendo que lo crucifiquen. Sí, señor. Sí, señor. Esos que estuvieron en el Domingo de Ramos gritándole que viva el rey de los judíos y que el día viernes le decían crucifíquenlo, suéltenos a Barrabás, suéltenos al bandido más bandido de este país, pero maten a este. Sí, a este mátenlo. Este es un guerrillero, este es un impostor. Disque castrochavista. Bendito sea Dios. Mi saludo al pueblo de Venezuela y a la revolución venezolana. Mi saludo al pueblo de Cuba y a la revolución cubana. Víctimas de toda esta cosa. Entonces, ahí está mi respuesta. Los curas tenemos que hablar de todo. Sí, lo que pasa es que hay curas que están al servicio del régimen para seguir haciendo una evangelización y por eso vamos de rabos para abajo en las iglesias, en el cristianismo. Y esa maña la cogieron pastores también, porque los hay, Ave María. Hay partidos, oye, ya constituidos como tal, con personería jurídica, que están apoyando a todos estos bandidos y todas estas cosas. Bueno, ahí está mi respuesta. ¿Quieren más? Con mucho gusto se los explico. Dios les bendiga. Les pido a todos que me le den un like a este mensaje, que lo multipliquen, que se vincule al canal para que reciba directamente los mensajes que voy a empezar a hacer también de evangelización. Vamos a hacer un estudio bíblico por aquí para que aprendamos a escuchar la palabra de Dios y a entenderla, que tiene que ver con todo. No es de rezar, esto no es de rezar, sino de hacer y de construir. Dios los bendiga y no se les olvide el domingo cambiar la historia de su municipio y la historia de su departamento. No más votos por la derecha colombiana. Votar por la derecha es votar contra el proyecto del Evangelio de Jesús. Un abrazo, los quiero mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.